Así que pronto se cumplirán 4 años en el libro de Juan, 4 años. Y a lo largo de este libro, Jesús ha usado algunas metáforas para describirse a sí mismo. Así que en el capítulo 6, Él es como el pan. En los capítulos 8 y 9, Él es como la luz. La última vez en el capítulo 10, vimos que Él es como una puerta. Y hoy vamos a ver que Jesús es como un pastor. Hasta ahora, después de estudiar a Jesús como pan, como luz, como puerta y ahora como pastor, estoy convencido de que lo que veremos hoy es la metáfora más rica, más profunda, más alentadora y más personal que Jesús dio de sí mismo. Creo que de alguna manera ya sabemos intuitivamente lo que significa que Jesús sea nuestro buen pastor. Pero lo que se ha hecho con esta metáfora realmente puede oscurecer la verdad para todos nosotros. Y por eso quiero que hoy nos asombremos ante el poderoso amor de nuestro buen pastor. Y digo esto porque quiero enfatizar algo que contrasta con lo que ha sucedido en la iglesia respecto a esta imagen de Jesús como pastor. Creo que cuando se trata de Jesús como el buen pastor, lo hemos sentimentalizado. Ya sabes, se le representa con un corderito regordete sobre los hombros. El sol brilla, los pájaros vuelan y todo es simplemente bonito. Simplemente es agradable. O está caminando por un sendero rodeado de ovejas, mirándolas hacia abajo mientras ellas lo miran sonriendo. Su cabello ondea al viento y mariposas revolotean alrededor. Y de nuevo todo es simplemente agradable, simplemente es bonito. Quiero que sepas que no hay nada sentimental ni afeminado en ser un pastor. Un pastor, aunque en su mayoría no tenía habilidades especializadas, tenía un trabajo increíblemente difícil de todos modos. Era responsable todo el día, todos los días, de la supervivencia y el bienestar de todo un rebaño de ovejas. Se levantaba temprano y se acostaba tarde. Estaba afuera todo el día, lloviera, hiciera sol, nevara o soplara el viento. Guiaba, alimentaba y protegía a las ovejas del peligro, depredadores, ladrones y asaltantes. Incluso las protegía de sí mismas. Para esto debía ser rudo y fuerte. Se ensuciaba, no olía bien. Examinaba a las ovejas en busca de parásitos y se deshacía de ellos. Les limpiaba el pelaje cuando se les enmarañaba con barro y heces. Las desenredaba de los arbustos, las rescataba cuando se perdían, las liberaba de las garras de los depredadores. Les construía un refugio para dormir. Luego dormía frente a la entrada de ese refugio solo para asegurarse de que estuvieran a salvo. También conocía a cada una de sus ovejas individualmente. Les daba comida, agua y medicina si estaban enfermas y se aseguraba de que cada oveja tenían todo lo que necesitaban, porque a diferencia de las cabras que prácticamente pueden cuidar de sí mismas, las ovejas sin su pastor están completamente indefensas. Para poder hacer todo esto y hacerlo bien, el pastor tenía que conocer a sus ovejas. Pero más allá de eso, realmente tenía que amar a sus ovejas. Tenía que preocuparse profundamente por ellos. Pero este amor, este cuidado no era debilidad, fue fuerte. Fue poderoso, fue incluso varonil. De hecho, Dios mismo, el ser más fuerte y poderoso del universo, a menudo es representado en el Antiguo Testamento como un pastor, como en el Salmo 80, versículo 1, que dice: presta oído, que significa escucha, oh pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que estás entronizado sobre los querubines. Así que este pastor es el rey entronizado por encima de todos los ángeles. Y luego dice: resplandece, lo que significa protégenos de nuestros enemigos. Así que es importante que dejemos de lado todas las imágenes sentimentales del buen pastor y mantengamos en mente esta fuerza poderosa, esta dureza, mientras avanzamos por Juan 10. Ahora, para dar contexto, en el versículo 11, Jesús está explicando y ampliando una ilustración que dio en los versículos 1 al 5. Una ilustración sobre su cuidado por el pueblo de Dios en contraste con los líderes religiosos de su época. Él está en Jerusalén. Está hablando con algunos de estos líderes religiosos presentados antes en el capítulo 9, versículo 40, cuando le preguntan: ¿acaso estamos ciegos? ¿Estamos ciegos espiritualmente? Esta ilustración les muestra, o debió mostrarles, que estaban ciegos a su propio pecado.
Estaban ciegos a la verdad sobre Jesús. Pero en vez de verse a sí mismos como ciegos, van a decir, Jesús, versículo 21, está loco. Él está loco, está poseído por un demonio. ¿Cómo puede hablar así? Bueno, Jesús comienza esta tercera y última explicación y ampliación de su ilustración inicial, comenzando en el versículo 11. Miren esto. Yo soy el buen pastor. Deténganse ahí. Esas 5 palabras están cargadas de al menos 3 puntos de significado importante. El primero es esa palabra yo ahí. En el versículo 11, esa palabra yo está enfatizada en griego. Y cuando añades ese énfasis a la palabra él, este artículo definido, este único pastor, si lo juntas todo, significa que él es el pastor exclusivo. Yo y solo yo el único. Esto es Hebreos 13:20 diciendo Jesús, el gran pastor. O 1 Pedro 5:4, Él es el pastor principal. Él está en la cima, Él es el número 1. De hecho, acerca de este pastor exclusivo, Dios dice esto, Ezequiel 34:23. Pondré sobre ellos un solo pastor, mi siervo David, y él los apacentará y será su pastor. Jesús aquí está diciendo, ese soy yo. Yo soy el pastor de Ezequiel 34, soy el descendiente real de David. Soy el Mesías prometido, soy el rey de Israel. Y esto es cierto porque en segundo lugar las palabras yo soy identifican a Jesús como el pastor exaltado, porque está usando el nombre divino y lo está aplicando a sí mismo, algo que casi le costó la vida en el capítulo 8, versículo 58. Su deidad también se ve en este texto y en cómo Jesús toma este título, oficio e imagen del Antiguo Testamento de Dios, siendo el pastor de su pueblo. Él toma esa imagen de Dios y la aplica a sí mismo. Él está diciendo que es el pastor de Israel del que se habla en el Antiguo Testamento, lo que implica que una vez más Él es Dios. Por todo esto, en tercer lugar, Él es el excelente pastor. Él es el ideal, el verdadero pastor, porque esta palabra bueno significa el modelo, el excelente, el noble, el digno, el mejor, el hermoso, el más alto, el atractivo, el estándar, el único en una clase aparte. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando se llama a sí mismo el buen pastor y luego da la prueba de que es bueno, por lo que dice a continuación. Versículo 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Quiero que noten que Él es bueno precisamente porque da su vida por las ovejas, lo cual es un modismo hebreo que significa que muere libremente. Él muere voluntariamente, no es obligado. Él muere de buena voluntad por sus ovejas. En palabras del versículo 18, Él murió por su propia voluntad, por iniciativa propia. Ahora bien, un pastor muerto normalmente no es un buen pastor, ¿verdad? Si lo piensas bien. Quiero decir, incluso si murió luchando contra un depredador, enfrentándose a ladrones, sus ovejas están perdidas y él está muerto. Esto no habría tenido sentido para sus oyentes, en cierto modo, porque de alguna manera rompe la ilustración. Pero al hacer esto, Jesús no solo enfatiza su muerte, sino que también enfatiza que su muerte será para el bien, para el beneficio de las ovejas. Por eso se le llama con razón el buen pastor. De hecho, esa pequeña palabra por en el versículo 11 se usa muy a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte de Jesús como un sustituto por sus ovejas. Como en Efesios 5:25, donde se dice que los esposos deben amar a sus esposas, cito, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Él murió por la iglesia. O en palabras de Juan 10:11, ¿por quién murió Él? ¿Qué dice el texto? ¿Por quién murió Jesús? Versículo 11. Míralo, ¿qué dice? Él murió por sus ovejas. Este cuidado, esta preocupación por el bienestar de las ovejas es exactamente lo opuesto a lo que hacían los líderes religiosos de su época, representados aquí como un asalariado. Versículo 12. El que es asalariado y no pastor, a quien no le pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas.
Así que este no es malvado como un ladrón o un salteador, como hemos visto en partes anteriores del capítulo 10. No, él solo hacía su trabajo por el sueldo. Ese es el asalariado. Así que cuando todo está seguro y bien y todo es más o menos normal, hace su trabajo y probablemente lo hace bastante bien. Pero ante la primera señal de peligro, tanto para él como para las ovejas, el peligro lo expone como alguien egoísta y cobarde. Un mercenario que hace su trabajo simplemente por dinero, porque huye y deja al pueblo de Dios a valerse por sí mismo. No ser el dueño, como dice el versículo 13, significa que no le importa. Perdón, el versículo 12, eso significa que no le importan las ovejas. Versículo 13. Así es como los líderes religiosos que escuchaban a Jesús trataron al hombre que nació ciego a lo largo de todo el capítulo 9. Duros, interesados solo en sus posiciones y su sustento. Por eso no les agradaba a este hombre, porque Jesús era una amenaza para todo eso. Y veían a este hombre que nació ciego como alineado con Jesús. Sin cuidado, sin preocupación por el hombre, así como trataron al paralítico en el capítulo 5. Es la misma manera en que trataron a la mujer sorprendida en adulterio en el capítulo 8. Al pueblo de Dios simplemente no les importaba. No les preocupaban en absoluto. Al final, el asalariado se preocupa mucho más por sí mismo que por las ovejas. Mientras que el buen pastor se preocupa mucho más por las ovejas que por sí mismo. Ahora, lo que esto nos dice sobre el poderoso amor de nuestro buen pastor es que, en primer lugar, el buen pastor se sacrifica voluntariamente por sus ovejas. Él se sacrifica voluntariamente por sus ovejas. Jesús demuestra su amor por aquellos que creerían en Él, sus ovejas, sacrificándose voluntaria y deliberadamente por su bien. El beneficio que se ve en el versículo 9 es su salvación. Su muerte sacrificial conduce a la salvación, al rescate de sus ovejas de su pecado. Romanos 5:8 lo expresa de esta manera. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:24 lo expresa de esta manera. Los pecadores, cito, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por su sangre para ser recibida por la fe. Lo que eso significa es que Jesús satisfizo la ira de Dios por el pecado, no por su propio pecado, porque Él no tenía ninguno. Él satisface la ira de Dios contra nuestro pecado. Él satisface la justicia de Dios con su muerte, con su sangre. En Juan 10:28, Jesús dijo que vino a la tierra para, cito, dar su vida en rescate por muchos. Su muerte paga la pena que nuestros pecados merecen, liberándonos de la esclavitud al pecado, pero también liberándonos del castigo de Dios por nuestros pecados. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. La maldición que era nuestra, Él la recibe, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó por nosotros como nuestro sustituto. ¿Sabes que hoy hay un movimiento de personas que huyen de las iglesias protestantes evangélicas hacia la iglesia ortodoxa? ¿Has oído hablar de esto? ¿Has visto esto? Es similar a lo que pasó hace 20 años con la iglesia emergente. Personas movidas emocionalmente a buscar a Dios en formas antiguas de fe, como si por ser antiguo o tener liturgia fuera verdadero. No porque sea bíblico, es verdadero. Hicimos un podcast sobre este tema esta semana que saldrá pronto y lo que encuentras cuando estudias las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa es que ellos niegan lo que hemos visto aquí en Juan capítulo 10, versículo 11. Ellos niegan que Jesús murió en nuestro beneficio como nuestro sustituto por los pecadores. Dicen que Él simplemente murió para lograr la victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, pero que no tomó la ira de Dios por nuestros pecados. Y debido a eso, la recompensa es la buena noticia de que puedes ganar tu propia salvación por tus buenas obras. ¡Hurra! Genial. Y la otra recompensa que obtienes por ello es que nunca tendrás seguridad de tu salvación.
De hecho, observé a varios sacerdotes y todos dijeron lo mismo. Lo mejor que puedes decir al final del día es, espero ir al cielo cuando muera. Ahora contra esta herejía, y es una herejía, es un ataque contra Jesús y el Evangelio. Contra esta herejía se alza Isaías 53:5. Jesús fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo que nos trajo la paz, y por sus heridas fuimos sanados. Versículo 6. El Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Y el versículo 10. Su alma ofreció sacrificio por la culpa. No por su culpa, ¿verdad? Él no tenía ninguna culpa. La culpa por la que su alma fue ofrecida en sacrificio era la nuestra. Versículo 11. De hecho, Pedro retoma esto en Primera de Pedro 2:24. Dice, en su cuerpo sobre el madero, por sus heridas habéis sido sanados. Esto no es un sacrificio de autosuficiencia o justicia propia. Esto no fue la idiotez de un pastor corriendo hacia las fauces de un león gritando, ¿ven cuánto los amo? Solo para que sus ovejas sean completamente diezmadas después de que el león lo mate a él y luego vaya tras las ovejas. No, cuando la muerte de uno es para el bien de otro, como saltar sobre una granada, eso nunca se considera un suicidio, ¿verdad? No, es un sacrificio y es bueno. Y de la misma manera, la muerte de Jesús no fue un suicidio, ni siquiera fue un accidente o una tragedia, al menos no para Jesús, porque Él murió voluntariamente. Él entregó su propia vida y de hecho incluso murió con gozo. Hebreos 12 lo dice claramente, por el gozo puesto delante de Él, Jesús soportó la cruz. La cruz no tomó a Jesús por sorpresa. De hecho, Él la predijo en numerosas ocasiones durante su vida, tal como acabamos de ver aquí, incluso diciendo en Juan 3 que sería levantado. Él podía predecir el futuro con precisión porque es Dios y conoce el futuro perfectamente. Y podía hacerlo porque Hechos 2:23 dice que Jesús fue, cito, entregado conforme al plan determinado y al previo conocimiento de Dios. La muerte de Jesús por sus ovejas fue el plan desde el principio. Por eso vino aquí. Y de hecho, una parte interesante de Juan 10:11 es la palabra pone. ¿Ves esa palabra? Él da su vida. No dice se pondrá, no dice acostado, no dice pone. Este verbo está en tiempo presente. Y un autor que leí esta semana dijo que deberíamos ver esta entrega de su vida, no solo como la cruz, sino que toda su vida terrenal fue una entrega de su vida. El venir aquí fue una entrega de su vida. El añadir para siempre la humanidad a su deidad fue una entrega de su vida. Crecer desde un infante hasta la adultez fue entregar su vida. Estar rodeado de pecadores y lidiar con su pecado, incluso contra él, fue una entrega de su vida. Ser despreciado y rechazado, aquel a quien los ángeles adoraban, este que fue traicionado y negado, eso fue una entrega de su vida. Todo eso antes de que realmente entregara su vida en la muerte en la cruz. Ahora, el buen pastor es el pastor hermoso, el pastor excelente, el pastor ejemplar, lo que significa que marca el tono para otros cristianos que son pastores, como aquellos que son llamados a pastorear el rebaño como pastores y ancianos. Así que en la vida cristiana normalmente crecemos como cristianos dando el siguiente paso de obediencia, amando a Jesús al hacer lo que Él nos dice que hagamos. Sin embargo, aquellos que quieren liderar se convierten en líderes dando el siguiente paso de sacrificio. El sacrificio es esencial en el liderazgo cristiano porque eso es lo que nuestro buen pastor nos modela cuando entrega su vida por sus ovejas. También por eso dijo que aquellos que quieren ser grandes en su reino, ¿qué deben hacer? Deben servir. Y aquellos que quieren estar en la cima deben vivir para el beneficio de quienes los rodean. Así que los líderes en la iglesia, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, etcétera, deben sacrificar lo que es mejor para ellos con el fin de hacer lo que es mejor para la iglesia de Jesús cuando se les llama a hacerlo. En otras palabras,
La iglesia nunca existe para el beneficio de los pastores, nunca. Los pastores existen en un grupo determinado de cristianos para el beneficio de esas personas. Los asalariados, que no son verdaderos pastores, no aman al pueblo de Dios. Usan a las personas para su propia gloria, para construir su propia plataforma. El pueblo precioso de Dios es utilizado como un medio para su propia seguridad y enriquecimiento personal, tal como vimos en el versículo 12. El liderazgo en la iglesia nunca se trata de nuestra gloria, siempre se trata de tu bienestar. Al final, el buen pastor de su iglesia local se sacrifica voluntariamente por las ovejas de Jesús que han sido confiadas a su cuidado, e incluso está dispuesto a morir para cuidar y proteger a las ovejas si es necesario, tal como el buen pastor lo hizo por nosotros. También los esposos, los padres. Somos ovejas, sí, pero también somos pastores de nuestros hogares. Con nuestro buen pastor como modelo de excelencia, ¿de qué maneras necesitamos sacrificar lo que queremos? Necesitamos sacrificar lo que es mejor para nosotros con tal de hacer lo que es mejor para nuestras esposas o nuestros hijos. Necesitamos sacrificar nuestro tiempo. Necesitamos sacrificar nuestra comodidad. Necesitamos sacrificar nuestra privacidad. Necesitamos sacrificar nuestro avance profesional. Podemos darnos cuenta si es así según si las ovejas bajo nuestro cuidado están prosperando, felices y satisfechas, o si hay algo que falta. Entonces, si falta amor, ¿lo das tú? Si falta santidad, ¿la fomentas? Si falta aprecio, ¿te aseguras de que eso suceda? Si falta instrucción, ¿la enseñas y luego la modelas? Si sabes que algo falta, vuelve al punto número 1. El buen pastor de su familia se sacrifica voluntariamente por sus ovejas. El buen pastor de su esposa se sacrifica voluntariamente por el bien de ella. El buen pastor de sus hijos se sacrifica voluntariamente por el bien de ellos. Y si eres un hombre soltero aquí y piensas, esquivé esa bala bíblica, gracias a Dios. No, aquí está. Si eres soltero, este es el estándar para el que debes preparar tu corazón y tu vida. Porque tu buen pastor se sacrificó voluntariamente por tu bien eterno. Y en eso Él se convierte en tu modelo. Este es el amor poderoso, fuerte, incluso varonil de nuestro buen pastor. Ahora, en el versículo 14, Jesús reitera quién es y por qué hace lo que hace. Mira esto. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Observa una vez más, las ovejas son suyas. 2 veces llama a sus ovejas los míos en el versículo 14 porque le pertenecen. A diferencia del asalariado, versículo 12, su pastor sí es dueño de ellas. Ahora, conocer aquí no significa que él tenga información sobre ellas. Oh, lo reconozco. No, la pista que nos dice eso está en el versículo 15. La muerte de Jesús está conectada con que el Padre lo conoce. Eso lo acabamos de ver. Bueno, lo veremos en un minuto. Pero en el versículo 17, la muerte de Jesús está conectada con que el Padre lo ama. Si juntamos eso es porque el conocer aquí significa amar. Podría decir con la misma facilidad, yo amo a los míos y los míos me aman a mí. Pero al usar la palabra conocer, a lo que Jesús nos está señalando es a la intimidad, a la cercanía. Él conoce a sus ovejas en el sentido de amarlas, de conocerlas íntimamente. Versículo 3, conocerlas personalmente, llamando a sus propias ovejas por nombre fuera del judaísmo. Versículo 3. De hecho, esto es tan cercano que el versículo 15 lo compara con el conocimiento que el Padre tiene del Hijo y viceversa como miembros eternos de la Trinidad. Mira el 14 de nuevo. Yo conozco a los míos y los míos me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así que tal vez esto no sea cierto para ti, pero para mí, mi vocabulario, mis capacidades mentales, como que se quedan cortas en este momento al intentar transmitir lo que esto significa. Que el conocimiento entre el primer y el segundo miembro de la Trinidad es similar al conocimiento que el pastor tiene de sus ovejas y que las ovejas tienen de su pastor.
Quiero decir, el conocimiento, la relación entre el Padre y el Hijo es tan cercana, tan pura y tan profunda que ni siquiera puedo empezar a describirla. Esto sobrepasa los límites de todo mi pensamiento, pero no logro llegar ahí. Pero luego él toma eso y dice, oh, y así es como mis ovejas se relacionan conmigo y yo me relaciono con ellas. Es como, espera, ¿qué? Eso es demasiado maravilloso para expresarlo con palabras. Eso me lleva al límite. No puedo ni empezar a describir eso. Ahora, lo que sí puedo decir es que esta comparación no puede ser de igualdad. Que conozcamos a Jesús de la misma manera en que el Padre conoce a Jesús, eso es imposible. Esto no es una comparación de igualdad, sino una comparación de calidad. Es similar, pero no igual. El conocimiento que Jesús tiene de sus ovejas es como el conocimiento que tiene del Padre en cuanto a calidad, en el sentido de que el conocimiento que Jesús tiene de sus ovejas va más allá de la información. Es cercano, es real, es directo. No es solo intelectual, es personal, es honesto. Es una relación amorosa e íntima la que Jesús tiene con sus ovejas. Pero no pierdas de vista que esta relación cercana, este conocimiento íntimo, no es unidireccional. ¿Qué dice el versículo 14? Yo conozco a los míos. ¿Y qué más? Y los míos me conocen. Sus ovejas no solo están familiarizadas con Jesús o saben algunas cosas sobre Él, no lo conocen a Él. No solo como alguien alto, exaltado y diferente, sino cercano. No en una especie de pensamiento ilusorio o de deseos, sino que lo conocen de verdad, realmente y con honestidad. No solo de manera informativa, sino personal y cercana. Y es por esta relación de amor íntima con sus ovejas que Jesús dice en el versículo 15, yo doy mi vida por las ovejas. Él repite esto para enfatizarlo, que esta es la característica suprema del buen pastor, que se sacrifica a sí mismo por el bien de sus ovejas. Pero ¿notaste la diferencia entre esto y el versículo 11? Él se repite, pero en el versículo 11 lo hace en tercera persona. Esto es lo que hace un buen pastor. Aquí lo dice en primera persona. Lo que era una verdad general en el versículo 11 se vuelve personalizado, localizado en Jesús. Él enfatiza esto nuevamente. Esto es quién soy yo. Y esta palabra vida es asombrosa. Él no está diciendo que va a expirar, que su corazón va a dejar de latir, que su cerebro va a dejar de funcionar. Esta palabra para vida no se refiere en absoluto a la vida biológica. Esta palabra se refiere a su alma, a lo inmaterial, no a lo físico, a la profundidad misma de su ser. Él entrega todo su ser entero, completamente para salvar a sus ovejas. Todo esto hace que Jesús sea el buen pastor porque Él da su vida. ¿Por quién? ¿Qué dice? Él muere por sus ovejas. En otras palabras, el buen pastor se convierte en un cordero. El buen pastor se convierte en el cordero de Dios y muere por el gran amor que tiene por sus ovejas. Lo que esto nos dice sobre el poderoso amor de nuestro buen pastor es el punto número 2. El buen pastor conoce íntimamente a sus ovejas. Su pueblo no son rostros en una multitud, no son gotas en el océano de alguna organización religiosa. No son conocidos personalmente, de verdad, íntimamente. De nuevo, Juan 10:3, Jesús llama a sus propias ovejas por su nombre. Él compara este conocimiento íntimo con estar en casa con alguien. Las personas en tu hogar son las que mejor te conocen. Y escucha esto, Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y por lo tanto nosotros vendremos a Él y haremos morada con Él. En palabras de Juan 10:4 y 10:5, Jesús no es un extraño para su pueblo. Lo siguen porque conocen su voz. Y escucha, el resultado de que Él nos conozca íntimamente es que nosotros llegamos a conocerlo íntimamente. Este conocimiento es igual a la vida eterna en Juan 17:3, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
¿Qué te dirías a ti mismo en medio del sufrimiento por persecución, por ser cristiano e incluso contemplando tu propia ejecución por ser cristiano? Aquí está Pablo en 2 de Timoteo 1:12 mientras sufre por ser cristiano y dice esto: no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Ahora, leemos la Biblia demasiado rápido. Anoche tuve a una señora. Ella me dijo: gracias por hacernos ir un poco más despacio. Así que déjame ralentizar esto un poco. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¿Escuchaste eso? Mientras está en prisión, preparándose para ser ejecutado. No es lo que él sabe, es a quien conoce. Yo sé en quién he creído. Y porque conoce de cerca a su Salvador, está dispuesto a sufrir e incluso a morir por él. Por eso puede escribir Filipenses 3:8, donde considera, cito, todo como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Conocer a Jesús no tiene precio, no se le puede poner precio. Vale más que cualquier otra cosa en todo el mundo. Y luego Pablo escribe 2 versículos después que porque lo conoce tan bien, la meta de su vida dice, cito, que yo pueda conocer a Cristo. Quiero conocerlo más. Lo que sé de él no tiene precio y quiero conocerlo aún más de lo que lo conozco ahora. En el Antiguo Testamento, este tipo de conocimiento se compara con la intimidad entre esposo y esposa. Como en Génesis 4:1, Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, la relación más cercana. La relación de amor e intimidad más cercana que es posible en este planeta. Y Jesús dice, no, yo tengo una que es aún más cercana. Y así es ser una de mis ovejas, mi relación con el Padre y su relación conmigo. Intentar aplicar eso, quiero decir, tratar de entenderlo ya es bastante difícil, pero luego intentar aplicarlo, ni siquiera puedes empezar a agotar cuán bien, cuán verdaderamente y cuán de cerca Jesús conoce a su pueblo. Él te conoce personalmente. Él conoce a tus familias, Él conoce tus experiencias, Él conoce tus circunstancias, Él conoce tus secretos, Él conoce tu dolor, Él te conoce perfectamente. Y Él no puede olvidarse de ti, ignorarte o abandonarte más de lo que podría abandonar a su propio Padre, porque te ama como si fueras su Padre. No importa si eres rey o campesino humilde, quien seas o lo que hayas hecho, Él te conoce y te ama si eres una de sus ovejas. Y todo esto es verdad. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor de sus ovejas. Así que descansa en eso. Confía en su conocimiento íntimo de ti y en que a pesar de la profundidad de todo lo que sabe sobre ti, te ama y demostró su amor por ti, muriendo por pecadores como tú y como yo. Ahora, como el buen, el excelente, el pastor ideal, Jesús, una vez más, es el modelo a seguir para todos los pastores. Así que los líderes de la iglesia son buenos pastores cuando conocen íntimamente a las ovejas que Jesús les ha confiado para su cuidado. Ahora, eso no es fácil cuando una iglesia crece como lo ha hecho esta, por eso tenemos tantos pastores. Hemos escuchado a muchos de ustedes quejarse, ¿por qué hay tantos pastores aquí? Por eso, precisamente. La meta por la que nos esforzamos es conocer a cada miembro, así como el pastor conoce a cada oveja por su nombre. Esa es nuestra meta. Y por eso no podemos hacerlo solo unos pocos de nosotros. Necesitamos tantos como podamos conseguir. Que cada miembro tenga al menos un pastor con el que esté conectado, que te conozca y que tú lo conozcas. Y que como el buen pastor te guíe en la verdad, te alimente con la verdad, cuide de tu alma y te proteja del peligro espiritual. Y de nuevo, esposos y padres son buenos pastores cuando conocen íntimamente a su rebaño familiar. Que no solo conozcan sobre su esposa e hijos, sino que los conozcan personalmente, individualmente, íntimamente. Escuchen, eso no es cosa de hombres débiles. Eso es tener a Jesús como modelo, así como Jesús te conoce a ti. ¿Conoces sus experiencias, sus pruebas, los dolores y sus circunstancias, las alegrías de tu vida y de tus hijos o de tu esposa e hijos?
¿O los ignoras regularmente por los deportes, la comodidad o el ocio? ¿Los abandonas a menudo por tus amigos? ¿Te olvidas de ellos por el trabajo, un pasatiempo o, Dios no lo quiera, para entregarte a tu propio pecado? Hermanos, la manera en que Jesús nos trata como sus ovejas es la manera en que debemos tratar a nuestras esposas e hijos. Y lo que vemos aquí es que un buen pastor conoce íntimamente a su familia, todo porque nuestro buen pastor nos conoce íntimamente a nosotros. Este es el amor poderoso, fuerte, incluso varonil de nuestro buen pastor. Ahora Jesús concluye esta ilustración contrastándose a sí mismo con los líderes religiosos en el versículo 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traerlas, y ellas escucharán mi voz. Así habrá un solo rebaño, un solo pastor. Así que Jesús no puede mencionar a sus propias ovejas en el versículo 14, sin mencionar a sus otras ovejas en el versículo 16. Ahora, esta palabra otras es importante. Significa otras de una variedad diferente, como la diferencia entre una manzana y un plátano. No se trata de otras de la misma variedad, como diferentes tipos de manzanas. Así que, en otras palabras, las otras ovejas son un grupo diferente de ovejas que este redil mencionado en el versículo 16. Este redil se refiere a los seguidores judíos de Jesús. Lo que haría que estas otras ovejas sean su pueblo en las naciones circundantes, lo que la Biblia llama los gentiles, personas no judías. Ahora observa el versículo 16. Leemos demasiado rápido, pero lo que quiero que sepas es que vamos a ir más despacio y leer esto. Jesús tiene estas ovejas. Son suyas antes de que las traiga a su redil. ¿Ves eso? Tengo otras ovejas. Debo traerlas. Si debe traerlas es porque aún no están allí. Y nota que antes de que escuchen su voz, lo que significa creer en Él, ya las tiene. Mira el texto. Tengo otras ovejas. Escucharán mi voz. Así que los tiene antes de que crean. De hecho, la idea aquí se repite en el versículo 26. La razón por la que escuchan su voz y creen en Él es porque ya son sus ovejas desde el principio. Mira el versículo 26. Jesús dice a los líderes religiosos, les explica por qué lo rechazan. Echa un vistazo. ¿No lo crees? ¿Qué dice? Porque no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Ves eso? ¿Ves eso en el texto ahí mismo? Si piensas, oye, estás llevando esto demasiado lejos, es solo una ilustración. Sí, es una ilustración, pero ¿ilustra la verdad o ilustra algo que no es verdad? Tenga en cuenta también, citan que escucharán su voz, como que no pueden escuchar su voz. Él debe traerlos a sí mismo. Ellos vendrán a Él porque Él los llamará fuera del paganismo y hacia sí mismo, así como llamó a las ovejas judías fuera del judaísmo en los versículos 3 y 4. Así que si tomas un poco de distancia de eso, esto es Jesús prediciendo el alcance mundial del cristianismo. Esto es Jesús reiterando una promesa hecha desde Génesis 12, 2000 años antes de este momento en Juan 10. Que a través del descendiente de Abraham, que es Él, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Que Jesús es una luz para las naciones, para que la salvación de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. Que Él sería el Salvador de todo el mundo, que Él sería la luz de la verdad para el mundo. Y todos los cristianos no judíos, ¿hay alguno de esos aquí hoy? Todos nosotros, los cristianos no judíos, nos damos cuenta aquí mismo de que en el versículo 16 Jesús está hablando de nosotros. Él está hablando de nosotros en el versículo 16. Esto no es una revitalización de Israel. Este es un redil completamente nuevo, uno que existirá y que no existía en este momento. Un redil completamente nuevo, un misterio, porque no se había revelado en el Antiguo Testamento que los judíos creyentes y los gentiles creyentes serían unidos en una nueva comunidad llamada la Iglesia,
una comunidad que aún no existía, pero en el versículo 16, cuando todos serán unidos en un solo rebaño con un solo pastor, el buen pastor, el Señor Jesús. Ahora, lo que esto nos dice sobre el poderoso amor de nuestro buen pastor es que en el punto número 3, el buen pastor busca intencionalmente a sus ovejas. El buen pastor busca intencionalmente a sus ovejas. Fíjense de nuevo, miren el texto otra vez, el versículo 16. Porque son sus ovejas, solo que en otro redil por el momento él debe traerlas y ellas escucharán. Y habrá un solo rebaño, no un rebaño judío de seguidores de Jesús y un rebaño gentil de seguidores de Jesús, sino un solo rebaño con cristianos judíos y cristianos gentiles juntos bajo un solo pastor. Lucas 19:10, Jesús dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdan Lucas 15? Cuando solo una oveja se pierde, separada de las 99, ¿qué hace el pastor? Versículo 4, él, cito, va tras la que se perdió. Mateo 18:12. Jesús usa la misma ilustración. Se repite como hacen a veces los buenos maestros. Él dice sobre la oveja perdida que el pastor va en busca de la que se descarrió. El pastor no estaba perdido y la oveja lo encontró. Las ovejas estaban perdidas y el pastor las buscó y las persiguió. Él las busca para salvarlas y unirlas a sí mismo y unirlas entre sí. Ahora, al decir esto, no estamos diciendo que Él esté físicamente presente haciendo este trabajo Él mismo. No lo hizo. Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo busca Él a sus ovejas? Él busca a sus ovejas a través de la predicación del Evangelio. Y qué aliento saber que esta predicación tendrá éxito porque, según el versículo 16, la gente debe venir. Será exitosa, versículo 16, porque la gente escuchará. Esta misión comenzó en Jerusalén, Hechos capítulo 8, y continúa hasta el día de hoy. Y continuará hasta que, en palabras de Apocalipsis 5:9, personas de toda tribu, de todo idioma, de todo grupo étnico, de toda nación entreguen su vida a Jesús. Ahora, en el cielo, toda la iglesia de Dios será unida, aunque hoy estemos separados en denominaciones y designaciones basadas en cosas como el bautismo, el gobierno de la iglesia, los estilos de música o muchísimas doctrinas secundarias que no contradicen el Evangelio. ¿Alguna vez eso te ha vuelto loco? A mí sí. Sin embargo, de manera invisible, conocido solo por Jesús mismo, sus ovejas están unidas en un solo rebaño con Él como el único buen pastor, unidas únicamente por la fe en Jesús, una realidad que algún día será plenamente revelada cuando regresemos con Él. Ahora bien, aquellos que rechazan la salvación solo por la fe en Jesús no son hermanos y hermanas dentro del único rebaño con Jesús como el único pastor. Pero para todos los que sí aceptan la salvación solo por la fe en Jesús, podemos vernos diferentes, muy diferentes teológicamente, tener diferencias e incluso diferencias significativas, pero seguimos siendo hermanos y hermanas de todas formas. Y si Jesús busca salvarnos y unirnos, entonces, en palabras de Efesios 4:3, necesitamos esforzarnos por mantener nuestra unidad, protegiendo la paz. Algunos hacen que el rebaño sea demasiado grande al incluir en él a personas que niegan la salvación solo por la fe en Jesús. Pero otros hacen que el rebaño sea demasiado pequeño al excluir a verdaderos cristianos que discrepan en asuntos secundarios. Así que un amigo mío y yo estábamos hablando de esto recientemente. Y él dijo que escuchó a un maestro llamado R.C. Sproul hablar sobre esto una vez. Si no sabes quién es, no pasa nada. Bueno, deberías saberlo porque es increíble. Pero el doctor Sproul estaba hablando sobre la importancia absoluta de las barreras teológicas. Y las barreras separan a los que están de un lado de los que están del otro. Y él dijo que deberíamos construirlas, que deberían estar claramente definidas y que deberían ser barreras fuertes y que deberían ser lo suficientemente bajas
como para que puedas abrazar a tu hermano del otro lado. Ahora, con ese paradigma de buscar y unir en mente, un buen pastor de iglesia local busca intencionalmente a las ovejas que le han sido confiadas. En palabras de Ezequiel 34:11, Él buscará a las ovejas de Jesús cuando se extravíen y tratará de rescatarlas de cualquier cosa que les haga daño. Así como el buen pastor hizo por ellos, los buenos pastores de la iglesia local irán tras las ovejas perdidas, las buscarán, se pondrán en contacto, las llamarán, les enviarán correos o mensajes para asegurarse de que estén bien y que no se aparten ni sean atraídas lejos de su unidad con el buen pastor. Y teniendo en mente al buen pastor, el pastor modelo, esposos, padres, el buen pastor busca intencionalmente a la familia que le ha sido confiada. No se rinde porque sea demasiado difícil, porque el buen pastor nunca se rindió con él. No es apático ni distante. Como Jesús hizo con él, busca una relación con su esposa, busca una relación con sus hijos, los busca, los persigue y busca su salvación, así como el buen pastor buscó su salvación, busca la relación, busca la unidad si hay fracturas en esas relaciones. Los busca para permanecer unido a ellos en su único rebaño familiar, con él como el único pastor de la familia. ¿Es fácil hacer eso? En absoluto. Pero es un acto de fortaleza hacerlo, porque está inspirado en el amor poderoso, incluso varonil, de nuestro buen pastor. Esto se ilustra de manera increíble en un himnario publicado en 1861, editado por un hombre llamado Sir Henry William Baker. Este himnario, este libro, llegó a vender más de 60 millones de copias a finales del siglo XIX. Y en él había una canción que el señor Baker escribió que resume perfectamente lo que hemos visto hoy en Juan 10. Y el himno se llama El Rey de Amor es mi pastor. ¿Escuchaste eso? El Rey, el poderoso y fuerte Rey de amor. Y dice así: el Rey de amor, mi pastor fiel y compasivo, es mi pastor cuya bondad infinita y generosa nunca falla. Nada me falta si soy suyo y él es mío para siempre. Perverso y necio. A menudo me desvío, pero aún así, en amor, él me buscó y sobre su hombro suavemente me puso y gozoso me llevó a casa. En el oscuro valle de la muerte no temí ningún mal, porque tú, querido Señor, estabas a mi lado. Tu vara y tu cayado, mi consuelo siempre, tu cruz delante para guiarme. Y así, a lo largo de todos los días, tu bondad nunca falla. Buen pastor, que pueda cantar tus alabanzas en tu casa por siempre. Espero que este repaso de Juan 10 te haya hecho decir: quiero conocer mejor a mi buen pastor de lo que lo conozco ahora. Y más allá de eso, espero que este breve repaso de Juan 10 te haya hecho quedarte asombrado de su poderoso amor por ti. Él se sacrificó voluntariamente. Él conoce a sus ovejas íntimamente. Te buscó intencionalmente, todo para salvarte, para traerte a sí mismo y para integrarte en su rebaño. Este es un regalo invaluable, una bendición infinita por la que nunca dejaremos de darle gracias. El equipo va a subir y cantar una canción más, pero antes de hacerlo, oremos. Jesús, hay algunos textos que no importa cuánto tiempo tenga, parece que ni siquiera he rozado la superficie de toda la verdad que encierran sobre ti. Oro para que uses este texto en mi vida y en la vida de todos nosotros, para que nos impulse a buscarte, a querer conocerte más, como Pablo, para saber que pueda conocerte. Para algunos, eso significaría conocerte en la salvación, como Juan 17:3, que esta es la vida eterna, conocerte. Para los demás, pido que miren esta increíble metáfora.
lo que nos impulsa a profundizar, a conocerte, a buscarte, a amarte más, porque eres tan bueno, nuestro buen pastor. Oro esto en tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube de Redeemer. Si este contenido te resulta útil, por favor dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.